El tema de hoy se titula El Señor está cerca. Amén. El Señor está cerca. Yo no sé si usted lo cree. Amén. Ciertamente el Señor está cerca. Y cuando el Señor regrese, hay una pregunta que tú y yo debemos tener fresca en nuestra mente y debemos responderla con autoridad, con carácter y saber qué responder a esta pregunta. ¿Cómo desea Dios encontrarte? El Señor está cerca y yo no sé si tú has pensado en cómo Dios desea encontrarte. ¿Cuál es la condición en la que Él debe encontrarte? Muchos de nosotros sabemos muy bien lo que queremos de Dios. Y tenemos ahí en la punta de nuestra boca todas nuestras peticiones. Sabemos qué es lo que esperamos, qué es lo que queremos de Dios. Pero tú y yo también debemos saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Cómo Él desea encontrar a su iglesia. Y a raíz de esto te quiero preguntar cómo te encuentras hoy. Si el Señor se presentara en este momento por nosotros, ¿cómo te encontraría? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo con todo el talento, con toda la capacidad y con los dones que Él te ha dado? Para Dios es muy importante que nosotros sepamos responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque Él compara a la iglesia con una novia ataviada. Y ustedes saben que una mujer que está pronto a casarse, pues se prepara, dedica tiempo, se esfuerza. Toma más de un año desarrollar una boda y planificar y tener todos los preparativos ajustados, tener los recursos para poder llevar a cabo ese matrimonio. Y así como es importante para la mujer estar preparada para el matrimonio y para el hombre también, Dios quiere que nosotros miremos esto como un compromiso delante de Él. Que tomemos en serio que su regreso está cerca. Y quizá usted me pregunta, pero ¿cómo usted sabe que el Señor está cerca? La palabra de Dios dice, miren, yo vengo pronto, dice el Señor, y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Y si esta revelación fue recibida hace más de 2000 años, pues el Señor hoy está más cerca que cuando reveló esto. Si Él a su discípulo, a su siervo Juan, le dijo, yo vengo pronto, pues está todavía más cerca de nosotros de lo que creímos y de lo que pensamos. Él le dijo a Juan, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos los que han lavado sus vestimentas. A ellos se les permitirá entrar por la puerta de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Y nosotros decimos amén. Ciertamente el Señor está cerca. Y lo importante es reconocer qué estamos haciendo con lo que Él nos ha dado. ¿Cómo nos estamos preparando para ese encuentro con el Señor? Quiero invitarte en este día a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Este es el texto que el Señor ha puesto para nuestros corazones, para nuestra reflexión, para nuestro crecimiento, para nuestra bendición en este día. Y quiero que prestes mucha atención a las palabras que con mucho amor el Señor comparte contigo en este día. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo voy a decir, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás,
hermanos, hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, si algo merece elogio, en esto debemos meditar, en esto pensar. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto debemos practicar. Y el Dios de paz estará con nosotros. Amén. Fíjese que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: el Señor está cerca. Y al reconocer esto, al recordarnos esto y al hacer esta afirmación, inmediatamente procede a decirnos: por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo también nos dijo que en esta vida, que en este mundo tendremos afanes. Y si nosotros no estamos equipados, preparados, entrenados, capacitados para poder enfrentar esos afanes, nuestra vida se va a echar a perder. Se va a desperdiciar nuestro tiempo y en la forma que Dios desea encontrarnos no lo va a hacer. No nos va a encontrar fortalecidos. No nos va a encontrar llenos de esperanza y de gozo. No nos va a encontrar regocijados como Él nos exhorta. Porque el que pone su mirada en cada uno de los padecimientos que a diario tiene que enfrentar, su fe, su ánimo, su amor, su gozo se drena. Su esperanza, su ánimo de seguir, su visión se atrofia. Algunos han abandonado sus sueños, algunos han abandonado su propósito y han decidido hacer lo que sea necesario para continuar viviendo, cuando esto no es lo que Dios ha diseñado para nuestra vida, ni mucho menos la capacidad que nos ha dado para que día a día emprendamos los proyectos que debemos emprender. Y la razón por la cual Dios pone este pasaje delante de nosotros es porque Él desea enseñarnos que un hijo de Dios, que una hija de Dios siempre se debe regocijar. En todo tiempo debemos manifestar gozo. Porque el gozo, el regocijo, la paz es una condición natural de aquel que conoce a Dios y confía en Él. Hay gozo cuando el Señor está cerca. Y si tú y yo estamos cerca del Señor, ese gozo de Él se manifiesta en nuestra vida. Y quiero decirte algo: el gozo, la paz, el regocijo del cual estamos hablando no es algo que se practica, que yo me paro en el espejo y comienzo: tú tienes que ser un hombre gozoso, tú tienes que creerle a Dios, tú tienes que reconocer su palabra. Esto tú no practicas cómo te vas a conducir, cómo te vas a parar, cómo vas a hablar. Esto no es algo que se gana. El gozo no es algo que se compra. Es algo que se vive, que se experimenta, que se recibe cuando Cristo está en nosotros. Cuando tenemos comunión con Dios. Y no estamos hablando de ningún tipo de creencia, de religión, de postura, de dogma. Estamos hablando de relación personal con Dios. Quien produjo cambio en la vida de los hombres fue Cristo. Fue su mensaje, fue su testimonio, fue su amor, fue la manera en la que Él se entregó por los demás. Y lo que produce cambio en nuestra vida es precisamente que ese Señor, Dios Todopoderoso, esté presente en nosotros. Que no acudamos a Él cuando le necesitamos, sino que en todo tiempo estemos cerca del Señor. El regocijo es una alegría muy intensa, una alegría ostensible, evidente. Es una satisfacción ostensible. Es una celebración jubilosa por el favor de Dios en nuestra vida. Y solamente podemos estar conscientes de ese favor cuando nuestros oídos, cuando nuestros ojos, cuando nuestra mente, cuando nuestro corazón está enfocado, está limpio, está libre de toda carga. Ha sido tocado por el Señor, por el Maestro, el que conoce nuestro corazón, el que conoce de dónde venimos, el que conoce nuestra circunstancia, el que nos formó, el que tiene en su mano nuestra vida. Por eso Él se reveló a sus discípulos y le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy el dador de la vida. Por eso el salmista entendió y alabó a Dios cuando el Señor se reveló a su vida y Él dijo: tú abres tu mano y yo me alimento. Tú me quitas el aliento y yo dejo de existir. Tú eres el que tiene el control pleno
de mi vida. Y cuando el hombre entiende esto, cuando la mujer entiende esto, somos personas diferentes. Volvemos a vivir. Podemos participar de la gracia de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios que ha sido dispuesto para nosotros, pero nos hemos privado de Él por estar enfocados en otras cosas, en cosas que no aprovechan, en cosas que no nos van a llevar a ningún lugar seguro. Cuando no hay gozo manifiesto, ostensible en una vida, es porque, número uno, has apartado tu mirada del Señor. Esa es una razón fundamental. Las personas que han apartado su mirada del Señor han perdido el gozo, han perdido el deseo de vivir, la perspectiva clara de lo que Dios le ha llamado a cumplir en esta vida. Cuando una persona ha perdido el gozo es porque ha creído más en lo que el enemigo dice que en lo que el Señor está diciendo. Perdemos el gozo cuando aprendemos a contar los fracasos y no así a contar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuál es la clave que el Señor nos da en el Salmo 103? Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No de los fracasos que hemos tenido. Si nos ponemos a contar fracasos, nos vamos a sentir fracasados, nos vamos a frustrar y nos vamos a apocar. Nos vamos a limitar. El Señor quiere que tú y yo aprendamos a contar las bendiciones, a enfocarnos en las cosas que Él está haciendo, las cosas que Él nos está hablando, el propósito para el cual Él nos ha apartado. Y eso solamente se puede lograr cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor. Tú y yo no podemos seguir poniendo la mirada en las circunstancias. Tú y yo no podemos seguir poniendo la mirada en las cosas pasajeras. Tú y yo no podemos seguir poniendo la mirada en las riquezas de este mundo, en las cosas perecederas. Tú y yo tenemos que poner la mirada en lo eterno y usar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. El fin en nuestra vida es Dios. Todo lo demás es parte de lo que Dios desea lograr. Pero si tú haces de tu trabajo, si tú haces de tu familia, si tú haces de tu preparación un fin, cuando lo alcanzas te vas a seguir sintiendo vacío. Y eso no va a ser suficiente para sostener tu vida. Porque el único que tiene la capacidad de llenar, satisfacer, completar, dirigir, responder, afirmar nuestra vida es Dios. Y es con Dios en nosotros que podremos ser los padres que necesitamos ser, los empleados, los líderes que debemos ser, y podremos alcanzar ese buen propósito que Él tiene para nuestra vida. Muchos de nosotros estamos luchando por propósitos limitados porque no tenemos la suficiente confianza en Dios de que podemos alcanzar lo que Él se ha propuesto en nuestra vida. No me pida que lo repita. Muchos de nosotros estamos luchando por sueños que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Estamos luchando con cosas que dijimos, bueno, ya esto es lo que me toca. Y Dios nos está mirando desperdiciar nuestra vida. Fíjese que cuando Dios colocó al hombre y a la mujer en el Edén, le dio responsabilidades enormes. Porque Dios le dijo, yo le di a ustedes capacidad para fructificar y multiplicarse. Usted ha escuchado esa frase de que el cielo es el límite. El único que no lo cree somos nosotros. Tú y yo tenemos que creer que Dios nos ha capacitado, nos ha dado fortaleza, nos ha dado la capacidad de ser más. Y no debemos detenernos hasta que alcancemos ese propósito por el cual Dios nos ha llamado. Pero el temor se ha apropiado de muchos corazones y nos hemos quedado callados y hemos dicho, yo no sé hablar, como lo dijo Moisés. ¿Y qué terminó haciendo Moisés? Hablando. Después tuvieron que decirle, ya Moisés, tómalo suave. Tranquilízate. Era un hombre tímido, limitado en palabras, y tuvo la capacidad de dirigirse a un pueblo y ser el líder que ese pueblo necesitó en el momento más crucial de su desarrollo. Tomó a un cobrador de impuestos llamado Mateo, rechazado por todos, y lo hizo un líder. Tomó a un pescador
Y también lo llamó a ser pescador de hombres. Hizo de un hombre odiado como Saulo de Tarso un líder de multitudes, un hombre sensible, un hombre amoroso. Porque ese es Dios en nosotros. Por eso hace un momento hablaba de Cristo en ti, de Cristo en mí. Cuando Cristo está en nosotros, cuando tenemos una relación personal con Dios, Él pone nuestros pies sobre la tierra. Pero también nos recuerda cuál es el propósito por el cual Dios nos ha colocado en este lugar. Y es tiempo de que todos esos sueños que tú anotaste y dejaste en la gaveta, porque creías que no lo podías alcanzar, tú creas en este día que Dios te da la capacidad y la fortaleza de alcanzarlo. Amén, así es. Porque si tú no sabes, si tú no recibes, si no es de Dios que viene la dirección para tu vida, otra persona te va a decir lo que tú debes hacer, hacia dónde debes ir y cómo debes conducirte. Y no necesariamente será la persona idónea que debe fortalecer tu vida y que debe guiar tu vida a ese destino por el cual Dios ha trabajado y se ha esforzado al punto de dar su vida por nosotros. Cuando Cristo fue a la cruz, dio su vida por nosotros, por tu propósito, por el plan de Dios, para tu vida, para mi vida. No titubeó, no negoció la cruz. En ningún momento soltó ese madero. Tuvieron que quitarle ese madero de los hombros, porque Él estaba luchando por ti. Porque Él sabía que lo que Dios se propuso en tu vida lo iba a alcanzar. Y muchas personas aquí están negociando, están procrastinando, abandonando, dejando el propósito de Dios, porque le han creído a esa voz que en el oído le dijo un día que no iban a poder. Mira la circunstancia, mira lo que está pasando, mira lo que has hecho, mira cómo está tu matrimonio, mira cómo está tu vida. Y cuando Dios ha hecho algo en la vida de una persona por lo que esa persona es o ha hecho, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo en nosotros. Tú y yo somos el instrumento, tú y yo somos el vaso. Y Dios desea llevarnos a ese lugar, a esa condición, a esa estatura que Él diseñó para nosotros. Es tiempo ya de que nos dejemos de medir con personas que están a nuestro lado. Es tiempo de que dejemos de mirar a las personas que están a nuestro alrededor. Porque la condición que debemos alcanzar es la de Cristo. Él es el estándar. Él es el norte. Él debe ser nuestra motivación, la fortaleza, la determinación. Aún no teniendo nada donde recostar su cabeza, nunca dio un mensaje de desesperanza. Nunca le dijo a nadie que no podía lograr nada. A ningún enfermo se negó a orar por él. Porque no se trataba de él. Él estaba demostrándonos, enseñándonos a nosotros que era poniendo la mirada en el Señor. Era creyéndole a Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo, Cristo nos dejó sus pisadas para que nosotros caminemos por ellas. Y es tiempo de que nosotros como iglesia nos levantemos. El Señor está cerca. Y Él desea encontrar una novia ataviada, limpia, pura, preparada, equipada, gozosa, dispuesta para encontrarse con su Señor, con su Maestro, con aquel que dio la vida por ti, por aquel que dio la vida por mí. No sigas contando los fracasos. Esos fracasos son herramientas que Dios ha utilizado para recordarte tus limitaciones, para recordarte tus necesidades, para recordarte que Él es tu fortaleza, para recordarte que dependes de Él. Así que todas esas vicisitudes, esas situaciones difíciles que has vivido, Dios la ha permitido para fortalecerte, no para destruirte. Y si hoy te sientes caído, recuerda que el apóstol Pablo dijo, no, yo estoy caído pero no derrotado. Yo estoy agobiado, pero la batalla no ha terminado. Yo pude haber perdido batallas, pero no he perdido la guerra. Y tú y yo tenemos que creerlo, levantarnos, creerle a Dios y dejar de creerle a todo aquel que ha hablado contra lo que Dios ha establecido, contra lo que Dios ha determinado. Todo lo opuesto que nos esté apartando del propósito de Dios y que esté apartando nuestra mirada del Señor. El Señor desea encontrarte, número uno, regocijado.
El Señor desea encontrarte regocijado. Entiéndase, confiando en Él. Número 2, el Señor desea encontrarte siendo bondadoso, humano, caritativo, sensible. Dios desea encontrarte compasivo, misericordioso. No puedes seguir viendo a las personas padecer a tu lado sin hacer nada. No puedes seguir viendo a las personas caminar sin Dios, sin tú hacer nada. Tú y yo tenemos que creerle a Dios, al Dios que ha bendecido nuestro corazón, que ha restaurado nuestras vidas. Ese Dios poderoso que tiene la capacidad de levantarte de la condición en la que te encuentras. Ese Dios poderoso que no mira la limitación que tú tienes. Tú y yo tenemos que ver las circunstancias como David vio a Goliat. Tú y yo tenemos que aprender a comparar nuestras limitaciones con el Dios todopoderoso que nos está dando la fortaleza y el impulso para seguir. No compares más tus limitaciones contigo mismo. Compáralas con el Dios que está contigo, que está de tu lado y que te fortalece para que puedas ser el hombre que debes ser y la mujer que debes ser en Dios. Tú tienes mucho y tienes en abundancia. Porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, tú tienes que ser una persona gozosa. Tú tienes que manifestar la paz de Dios. Porque el que no manifiesta la bondad del Señor, el que no se regocija, es porque no está cerca de Él. Número 3, el Señor quiere encontrarte en oración. Hombre, mujer, que estás aquí presente, Dios te quiere encontrar en oración. Aquellos que nos escuchan por diversos lugares, Dios desea encontrarnos a nosotros en oración. Y nos dice claramente que no estemos afanados por nada, que antes en todo mediante oración y súplica, con acción de gracia. Miren la combinación, oración y súplica con acción de gracia. ¿Por qué con acción de gracia? Porque oramos creyendo que Él es el Dios que responde. Porque oramos creyendo que Él tiene poder para responder. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Él es galardonador de los que le buscan. En pocas palabras, lo que el apóstol nos está diciendo es que tú y yo debemos comenzar a creer en Dios por un milagro y vamos a ver lo que pasa. Tú y yo tenemos que comenzar a confiar en Dios por ese milagro que necesita, por esa respuesta que necesita nuestra vida, y vamos a ver la respuesta. Porque Él nos dice, acércate a Dios en oración y súplica con acción de gracia, porque Él tiene la confianza de que Dios te va a responder. De que Dios va a suplir. De que Dios te da la gracia, te da el poder de poder mantenerte firme aún en las tempestades que estés viviendo. Que sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. Hay gente que ha dejado de orar porque siente que ya tiene a Dios cansado con esa petición. Y Dios no se cansa. Dios nos conoce. Dios nos ama. Nos ama tal y como somos. Si Él, conociendo quién yo era, dio su vida por mí y en su tiempo me llamó por mi nombre, hoy no se va a sentir mal por lo que yo esté hablando en oración, presentando en oración delante de Él, porque Él conoce nuestras necesidades. Por eso nos invita a que demos gracias, a que demos a conocer delante de Él nuestras peticiones, porque Dios tiene en abundancia para suplir cada una de nuestras necesidades. Número 4, Dios desea encontrarnos en paz. En paz. Con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, fruto de un corazón y una mente que está guardada en el Señor. ¿Cómo se logra esto, hermano? ¿Cómo puedo yo, número 1, estar regocijado? ¿Cómo puedo yo manifestar bondad cuando me siento como me siento? ¿Cómo puedo yo orar cuando ni siquiera tengo palabras, motivación, no sé qué orar? ¿Cómo puedo tener paz en un momento como el que estoy viviendo? El Señor, que es sabio, nos dice en el verso 8, por lo demás, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud alguna que merece elogio, en esto es lo que tú tienes que pensar. Nosotros somos lo que pensamos.
Si nosotros tenemos la mente llena de Dios, pues entonces estaremos regocijados en todo tiempo, seremos bondadosos, podremos orar con fe y estar en paz, aún en el momento más turbulento de nuestra vida. ¿Qué fue lo que Cristo les recriminó a sus discípulos? Que en la tormenta no tuvieron paz. En la tormenta no tuvieron paz. No confiaron. Y yo no deseo que el Señor nos encuentre a nosotros como Él encontró a sus discípulos, agobiados, tristes, cabizbajos, diciendo ya, vamos a naufragar, lo vamos a perder todo. Ya no hay nada que hacer. Es la actitud más repulsiva, dañina, que puede habitar en el corazón de un hombre que confía en Dios y que conoce a Dios. Tú y yo no podemos darnos la oportunidad de dudar cuando hay un Dios tan poderoso de nuestro lado, que ha sido fiel en todo tiempo. Lo que pasa es que en nuestra mente no está lo verdadero. No estamos pensando en lo digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Como hemos estado invirtiendo el tiempo en otras cosas, eso está destruyendo nuestra vida. Y ese mismo Dios que nos ha dado la capacidad, es el mismo Dios que también nos llama a rendir cuentas, y por eso debemos tener cuidado. Porque Él es un Dios de amor, pero es justo. Y por eso nos está hablando en este día de practicar sus enseñanzas. Como dice el verso 9, lo que también habéis aprendido y recibido, oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí se presenta delante de nosotros lo que definimos como la dinámica del crecimiento. El hombre y la mujer de Dios crecen cuando está, número uno, dispuesto a aprender, a recibir, a oír y a ver. A aprender lo que Dios desea enseñarnos. Y muchos de nosotros tenemos que desaprender muchas cosas para poder aprender lo que el Señor desea enseñarnos. En pocas palabras, Dios desea como un cubo vaciarnos para que podamos ser llenos de lo que Él desea depositar en nuestra vida. Aprender es tener hambre de la palabra. Aprender es tener disposición a buscar a Dios por medio de su palabra, estudiar su palabra, ejercitarnos en ella, vivir esas experiencias que Dios desea que logremos por medio del conocimiento de su palabra, la cual nos prepara para toda buena obra. Número 2, tenemos que estar dispuestos a recibir. Esto significa tener un corazón enseñable, tener la disposición de que Dios nos hable y la disponibilidad de que Él cumpla el propósito por el cual Él nos ha enseñado. Número 1, aprender. Pero si yo con lo que aprendo no hago nada, de nada sirve. Por eso el Señor nos dice que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Una cosa es aprender y otra cosa es recibir lo que estamos aprendiendo, aplicarlo, hacerlo nuestro. Estar dispuestos y disponibles para que se cumpla la voluntad de Dios, ser enseñables. Número 3, oír. Y oír es muy importante porque hay personas que tienen oído pero no están escuchando. Por eso la Biblia nos exhorta en más de una ocasión: el que tiene oído, que oiga lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Que nuestros oídos espirituales sean abiertos para que podamos recibir la palabra del Señor. Te dirá, pero ¿qué sentido de qué usted me está hablando? Recuerda que Samuel era un hombre que oía, pero no entendía. No entendía lo que estaba pasando. Y así nos puede estar pasando como Samuel, Dios hablándonos y nosotros en otra cosa. Y Dios le decía: Samuel,
¿Y qué hacía? Él iba donde el sacerdote. Señor, heme aquí. Yo no te he llamado. Pero yo escuché que llamaron por mi nombre. Pero yo no te he llamado. Primera vez, segunda vez, Samuel. Señor, heme aquí. Yo no te he llamado. Tercera vez, Samuel. Nuevamente donde el sacerdote. Señor, heme aquí. Samuel, yo no te estoy llamando. Pero te voy a decir algo. Cuando vuelvas a escuchar esa voz, no venga donde mí, ven donde el Señor, que es el que te está llamando. Y dile, heme aquí, Señor. Y como él estuvo dispuesto, disponible, y entendió, pues entonces le dijo, Señor, heme aquí. Él estaba siendo entrenado en el templo. Él estaba siendo formado como sacerdote en el templo, como un hombre de Dios. Pero había llegado el momento en que él aprendiera a escuchar la voz de Dios. Muchos de nosotros vivimos de la voz del predicador, de la voz del que nos habla por las redes, de la voz del que nos está enseñando, de la voz del que nos habla a través del libro. Y somos consumistas de las experiencias con Dios que otros tienen. Y eso no está mal. Lo que está mal es que nosotros no tengamos igual relación con Dios, donde Dios también te enseña a ti, te hable a ti y te dirija a ti, porque Él es el Dios que desea hablar contigo. Si no fuera así, no te hubiese dicho en Isaías 1:18, ven y hablemos juntos. Ven para que hablemos juntos. Por eso el Señor nos dice, tienes que aprender, tienes que ser una persona que ama mi palabra, tienes que recibir lo que vas a escuchar de mi palabra, pero también tienes que oír lo que yo te voy a decir. La revelación de lo que está sucediendo. La manifestación de lo que yo estoy enseñando. Y tú y yo necesitamos, escúchame bien, hoy esa manifestación. Amén, así es. Tú y yo necesitamos esa manifestación que experimentó Zaqueo cuando le dijeron, baja de ese árbol. Baja de ese árbol que hoy voy a reposar en tu casa. Esa misma manifestación que se presentó delante de Mateo en esa mesa, le dijo, ven y sígueme. Esa misma manifestación y poder de Dios que se manifestó en cada uno de los discípulos cuando al escuchar la palabra de Dios fueron movidos por Dios. Y tú y yo necesitamos en este día, o escúchame bien, ser sacudidos por Dios. Porque tenemos que romper con esta inercia en la cual nos hemos encontrado. Es necesario que no volvamos a escuchar un mensaje más. Es necesario que no volvamos a entonar una canción más sin saber al Dios que estamos adorando. El Dios que nos está hablando. El Dios, como sucedió con Samuel, que le dijo, Samuel, soy yo que te he llamado. El rey te mandó a buscar. El que te formó, el que te conoce desde el vientre de tu madre, es el que te está llamando. Es el que te está diciendo, yo necesito que tú te prepares, que tú aprendas lo que yo te quiero enseñar para la próxima etapa a la cual te introduzco, a la cual te llevo. Yo soy el Dios que necesito que tú recibas la palabra que te estoy enseñando. Y yo soy el Dios que abre tus oídos para que entiendas. Que te conozco, que te llamo por tu nombre. Que tú tienes oídos porque yo te lo he dado, pero es necesario que ahora tú escuches la voz de aquel que te formó, de aquel que te llamó, de aquel que te conoce, de aquel que te ha visto llorar, de aquel que te ha visto orar, que quiere que sepas que está cerca de ti. Para que se produzca lo siguiente. Aquí dice que es necesario que tú aprendas, que recibas y que escuches, para que puedas ver. Para que puedas ver. Para que puedas ver con los ojos del Señor. Para que puedas tener la mirada del Señor. Para que puedas ver como Pedro al Maestro en medio de la tormenta y puedas caminar sobre las aguas. Su voz te está llamando a las aguas. Su voz te está llamando a caminar sobre las aguas. Comienza a creer en Dios
por un milagro. Comienza a creer en Dios por un milagro y vas a ver lo que va a suceder. El apóstol Pedro vivió esa experiencia sobrenatural y el Señor le dijo, ven. Y él caminó sobre las aguas, pero se hundía. Y esa misma mano que se extendió para sostenerle y para que no se ahogara, es la misma mano que hoy se extiende a tu vida para que no te ahogues. Tú has sentido que te ahogas. Tú has sentido que no puedes más. Tú has sentido que ya no quedan fuerzas. Pero el Señor es el que extiende su mano y te sostiene. Y en este día te dice, comienza a creer por ese milagro. Comienza a creer por ese milagro. Yo concluyo con estas palabras. No así el Señor, pero yo concluyo con estas palabras. Les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Cuántas personas que creyeron encontrará en la tierra? ¿Cuántas personas firmes, en paz y en gozo encontrará en la tierra? Tú y yo tenemos que ver ese cambio en nuestra vida hoy. Si tú has perdido el gozo y la paz, es necesario que tú recibas ese gozo y esa paz que viene del Señor. ¿A cuántos el Señor va a encontrar firmes en su camino? Cuando el Señor regrese, ¿hallará fe en la tierra? Tú tienes que decir sí, porque Él me va a encontrar a mí de pie, creyéndole. Sí, porque Él me va a encontrar a mí dando pasos firmes en esa palabra que Él me ha dado, que yo hoy la he recibido. Nadie irá a cumplir el propósito por ti. Dios te está llamando a ti, Dios te está llamando a ti y te está llamando a ocupar el lugar que Él te ha dado. Un lugar que solamente ha sido diseñado para ti. Pero si te quedas en la cueva, si te quedas en la barca, si sigues lamentándote por la condición que está sucediendo, te lo vas a perder. ¿Cuántos discípulos salieron de la barca? Vuelvo y pregunto, ¿cuántos discípulos salieron de la barca la noche de esa tormenta? 1. Él era el único que estaba allí pescando. ¿Cuántos se van a quedar aquí sentados como espectadores? ¿Cuántos se van a poner de pie y le van a decir, Señor, yo te creo?